hermanos, hermanas, hermanos, personas que estáis preparando ya vuestra cuaderno, supongo, y si no, por lo menos mentalmente, ir aprendiendo las cosas que el Señor nos está enseñando. Seguimos con este Evangelio de Lucas, en el cual vamos a encontrar según temas y vamos a ir tratando los temas conforme vayan apareciendo en el discurso, en el seguimiento, en la continuidad de este Evangelio. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 6 y vamos a ver algo que todos conocemos de sobra. Capítulo 6 de Lucas, en el versículo 12 al 16. Aparece en una serie de nombres con algunos detalles interesantes. Dice así el texto de Lucas. Si lo tenéis a mano, podéis seguir leyendo y escuchando. Es una forma muy interesante, muy increíble de aprender, de memorizar. Dice así: por aquellos días, ya dijimos que estos son frases que se llaman de nexon, es decir, de unión entre lo anterior y lo que va a seguir, y no necesariamente una cadencia fija de tiempo. Dice, por aquellos días, Jesús se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Es impresionante, ¿verdad? Cuando se hizo de día, supongo que entonces Jesús baja o sale del desierto, un desierto precioso, el que estuvimos visitando, el de Galilea. Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a quienes constituyó apóstoles. Fueron estos. Y a ver si os fijáis de un detalle en el texto curiosísimo y que después lo comentaremos. Simón, al que llamó Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo o Santiago y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo y Tomás. Jacobo, el hijo de Alfeo, y Simón, el llamado Celote. Judas, hijo de Santiago Jacobo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Es un pasaje que tiene detrás una serie de preguntas que no podemos descartar. Pero antes hemos de considerar varias cosas. Este grupo de personas serían las que en primera instancia proclamarían el Evangelio en primer lugar. Interesante esa apreciación. Serían los testigos, además de su resurrección. Por eso, antes de tomar una decisión tan importante, es importantísima la misión que tienen los apóstoles. Por eso, repito, la noche anterior se la pasa Jesús orando a Dios. Es un impresionante ejemplo. El otro detalle es que el evangelista los cita de dos en dos. Curioso, ¿eh? Fijaos el detalle. Detalle porque kai, la partícula kai, aparece en griego entre dos. Dice, Simón,
llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo y Simón, el llamado Celote. Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. De alguna manera, el Señor está indicándonos que cuando Él envía a alguien a proclamar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas del reino, no lo hace de forma arbitraria, sino que quiere en el fondo que vayan juntos, como mínimo 2 personas. En otra ocasión, en Lucas 10, que ya veremos más adelante, cuando elige a unos 72 para que vayan a anunciar el reino de Dios, los envía también de 2 en 2. Aquí el Señor nos está indicando algo precioso que deberíamos de aprender. Para avanzar en el Evangelio, para ir adelante en la proclamación de la buena nueva, es necesario, primero, oración para saber qué es lo que hay que anunciar y a quién es la persona que es enviada. Y segundo, que cuando se predica el Evangelio no es una acción personal, particular, sino que es algo que se ha de vivir en comunidad. Oración y comunidad, 2 pilares esenciales para la evangelización. Sin embargo, aún hay algunas preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué 12? ¿Por qué el Señor elige a 12 personas? Podía haber elegido a 13, 14, 15 o a 7 u 8. No, Él elige a 12. Y allá otra pregunta que para muchos también les puede llamar la atención y que es interesante. ¿Por qué no hay mujeres entre los 12 apóstoles? Pastor, está usted poniendo el dedo en la llaga. Ya lo sé. Vosotros sabéis que cuando reflexiono y se reflexiona sobre la Escritura, no hay que esconder ninguna pregunta, ninguna cuestión, por muy difícil que sea de contestar. He oído y visto algunos comentarios que se han formulado sin un conocimiento claro y profundo de las Escrituras. Lo digo porque a veces nosotros no nos hemos dado cuenta de una realidad que es evidente. Las Escrituras fueron escritas en una época determinada, en un contexto muy concreto. Y lo peor es que si no se tiene en cuenta esto, se pueden dar opiniones totalmente equivocadas. Jesús se desenvuelve en un contexto social, religioso, político determinado, en una lengua determinada, con unas costumbres determinados, en un ambiente geográfico determinado. Le sucede lo mismo a Pablo cuando ha de exponer el Evangelio. Lo ha de exponer a gente pagana y por lo tanto fuera del contexto judío. Con lo cual aquí ya nos encontramos con una situación algo complicada que requiere que el Señor nos dé sabiduría.
Y nosotros debemos de discernir. Y ojo, porque es importante esto. Hemos de discernir lo esencial de lo accesorio, de lo circunstancial, para saber contextualizar los principios esenciales que el Señor nos transmite. No podemos deshacernos del contexto social en que vivimos hoy en día, ni mucho menos. No podemos hacerlo. Lo que tampoco podemos hacer es aplicar tal cual lo que el Señor Jesús nos enseña en su situación a hoy en día. Voy a dar un ejemplo y me vais a permitir el tema de matrimonio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estaba estructurado de una manera. Entonces el matrimonio tenía unas normas y unas reglas a seguir. No había relaciones, entre comillas, prematrimoniales. No existía el noviazgo tal como lo entendemos hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos eso a hoy en día o miramos de entender para aplicar los principios bíblicos de Jesús, los principios esenciales a las circunstancias actuales? Mirar, hemos de saber contextualizar los principios esenciales que el Señor nos transmite en la Escritura al tiempo en que vivimos. Voy a dar otro ejemplo, a ver si nos queda clara la idea. En el fondo, la Escritura es la idea de Dios expresada con palabras humanas. Sí, la idea de Dios es la misma siempre, pero claro, hoy en día, por ejemplo, en catalán, en castellano, en francés, en inglés, en la lengua que sea, se expresa de una manera que, por ejemplo, hace un siglo, esa misma lengua no tenía esa posibilidad. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo que muchos ya conocéis, Reina Valera del 60 traduce cuando Jesús está en el templo y le dice a los que estaban allí, maestros de la ley, dice: tengo que ocuparme en los negocios de mi padre. Hoy en día la palabra negocio suena a intercambio, a empresa, a situación de comercio. En aquel momento el negocio significa ocuparse de las cosas. Claro, si yo leo una versión en que pone tengo que ocuparme de los negocios de mi padre, hoy en día nos parece un poco raro. Sin embargo, hay que cambiar ese negocio para decir en las cosas o en los asuntos de mi padre. Fijaos cómo se expresa la idea con distinta palabra. Y esto en el fondo es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso hay que ir a lo que significa lo escrito y no a la letra misma. El otro día oía un comentario curiosísimo. Dice: obedeced a vuestros pastores. Y decía esta persona, curiosamente, ¿veis? No tiene que haber pastoras, porque dice pastores. Esta persona ignora totalmente que cuando primero habla de pastores, no se está refiriendo a pastores, está refiriendo a dirigentes de la Iglesia. Hebreos 13 lo dice claramente. Reina Valera pone pastores, en otras traducciones pone líderes, dirigentes. Y segundo, está hablando de un oficio, de una función, no de género masculino o femenino. Claro, ante esa situación, hemos de ir con mucho cuidado. Hemos de ir con cuidado y comprender lo que os he dicho antes. Es la idea de Dios expresada con palabras humanas. Porque esto fue lo que enseñó Jesús. El Señor Jesús enseñó que hemos de aplicar
unos principios esenciales a toda nuestra vida actual y en cualquier situación, y dejarnos de la casuística, dejarnos del momento puntual. Cuando Pablo habla del pelo, del velo, cuando Pablo habla de muchas situaciones, está hablando de un contexto social. Sin embargo, siempre al final, si nos fijamos, da un principio general que está por encima de aquella situación concreta. Hermanos, hay un principio esencial que el Señor Jesús enseñó. Y hay que aplicar: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como amor a uno mismo. Bien, dicho esto, vamos a seguir y voy a retomar un poquito el tema de la elección de los apóstoles. El número 12 nos hace referencia indudablemente a las 12 tribus de Israel. Como he dicho antes, podía haber elegido 6, 7, 14, 15. En aquella ocasión, como he dicho antes, en el capítulo 10 de Lucas, elige a 70 o 72, depende del manuscrito, para evangelizar. El número 12, Jesús nos quiere decir que el pueblo de Dios, que se une al pueblo elegido de Dios, es a través del anuncio del Evangelio y que tendrá todas las características para ser ese pueblo. 12 tribus, 12 apóstoles. Los 12 apóstoles van a predicar el Evangelio al pueblo de Israel, pero también a gente pagana o gentil. Y nos está diciendo que los creyentes gentiles paganos que se van a convertir van a también formar un pueblo como el pueblo de Israel, o mejor dicho, se van a unir al pueblo de Israel, el cual tiene su base en las 12 tribus, o de forma simbólica y preciosamente expresada, los 12 apóstoles, que van a ser, a semejanza de las tribus, de los 12 tribus de Israel, van a ser los que van a formar ese nuevo pueblo que se ha de unir y se unirá al pueblo de Israel. Los 12 apóstoles son simbólicamente los 12 hijos de Jacob que formaron el pueblo de Dios. Y lo van a hacer incluyendo a los gentiles. Pero vayamos un poco más adelante y veamos el texto de hoy. Y yo pregunto, ¿Jesús hoy en día elegiría a algunas mujeres? Categóricamente, yo afirmo que sí, seguro que sí. Y lo diré por qué, teniendo en base lo que antes os he explicado. Porque en aquel momento la mujer no tenía valor alguno. Su único valor era dar hijos y asegurar la simiente familiar del varón. ¿Sí? El único valor que tenía aquella mujer, las mujeres en aquella época de Jesús. Con Roma, Pablo ya se encuentra que está más abierto. De hecho, cuando Marcos cita el pasaje aquel en que Jesús dice, se os dio permiso para el divorcio, y dice que el hombre no repudia a la mujer, y añade, y que la mujer no repudie a su marido. Eso no era posible en Israel, solo en Roma, la ley romana. Con lo cual vemos cómo hay una contextualización. Pero sigamos, no vamos a seguir en esta línea porque nos vamos a perder. Vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Yo creo y afirmo categóricamente que Jesús no eligió mujeres porque en aquel momento no podía ser. Y que hoy sí que hubiera elegido a mujeres.
Todo eso, es fácil comprobarlo, estudiando un poco la sociología del pueblo de Israel. La mujer no tenía ni siquiera valor de testimonio en un juicio, ni ante ninguna afirmación importante. Lo vemos con María Magdalena, que fue la primera enviada por Jesús mismo cuando el Señor se le aparece resucitado. Pero ¿qué sucedió? Fijaos, no fue creída. Lo leemos en Marcos lo dice, nadie creyó lo que aquella mujer había dicho. Y en Lucas, y esto lo vemos claramente en Lucas 24, versículo 8. Ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y regresando del sepulcro llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Así pues fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no la creyeron. No las creyeron. Y sigue. Pedro, sin embargo, se decidió, después de no creérsela, dijo, voy a ver si es verdad. Y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse a mirar, solo vio los lienzos. Así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido. Pues sí, esta era la situación que vivían las mujeres. Incluso vemos en 1 Corintios 15 como Pablo hace una afirmación, yo diría que hasta sorprendente. Fijaos lo que dice, hablando precisamente de testimonio, 15:3 dice, primero y ante todo os transmití lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo anunciado en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a esas mismas Escrituras, que se apareció y dice, fijaos, primero a Pedro y más tarde a los 12. Perdonar. A quien primero se manifestó Jesús resucitado fue a las mujeres y en concreto a María Magdalena. Claro, cuando estamos hablando de testimoniar, en aquella época el testimonio de una mujer era nulo, con lo cual Pablo no puede decir que la primer testigo fue María Magdalena, porque si no nadie le haría caso. Solución. Primero a un hombre, a Pedro. Ya quiero acabar ahora, hoy, este tema, que es un tema interesantísimo. Y sinceramente prefiero dejar este estudio sobre la mujer como servidora, diaconisa, incluso ministra de Dios, lo quiero dejar para el siguiente estudio, la semana que viene. Así que hoy nos quedamos aquí. Tema interesante, hermanos y hermanas. Tema tremendamente actual. Tema que puede depender de nuestra consideración sobre él, mucho de nuestra relación con las iglesias, incluso con el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos dé luz, que nos dé su Espíritu Santo para comprender su palabra en su plenitud. Amén.